¿cómo les va? Ya estamos aquí. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y listos para otra clase. ¿Sí? ¿Listos? Bueno, hemos hablado mucho ya sobre estos días sobre propósito. ¿Te acuerdas? Propósito es para qué nací. Y también tú ya sabes que somos un cuerpo, ¿verdad? Que la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y que cada cuerpo tiene una función diferente. Bueno, y vamos a hablar de eso, sobre función, propósito y función. ¿Sabes? Ya dijimos que todos tenemos un propósito. Dios te dio un propósito a ti, me dio un propósito a mí, y a cada uno de sus hijos Dios le dio un propósito. Y también misiones, una misión importante, ¿verdad? Bueno, esas dos cosas, propósito y misión, nos van a ayudar a descubrir dónde Dios nos quiere en el cuerpo. ¿Qué quiere que Dios, dónde estemos en el cuerpo y qué quiere que hagamos? La función específica que nosotros vamos a cumplir. Mira, Dios te va a poner en un lugar muy específico en el cuerpo. A lo largo de tu vida, Dios te va a mostrar un lugar específico en el cuerpo donde tú tienes que estar. Y ahí vas a cumplir una función muy importante. ¿Ok? Pero mira, te voy a contar una historia y te voy a ir explicando poco a poco todo esto, ¿sí? Pues mucha atención, no te distraigas, porque son muchas personas las de la historia del día de hoy. ¿Ok? Concéntrate. Bien concentrado. ¿Lista? Bueno, vamos a empezar. Te voy a contar la historia sobre el rey Josías. ¿Ya lo conocías? ¿No? Bueno, el rey Josías fue un rey que reinó por muchos años en Jerusalén. Y él estuvo reinando sobre el pueblo de Dios. Y estuvo reinando, pero en ese tiempo donde él estaba reinando, el pueblo de Israel no estaba haciendo las cosas muy bien que digamos. Por ejemplo, buscaba a otros dioses, les daba ofrendas a otros dioses, adoraba a otros dioses y empezaba a hacer cosas que a Dios no le agradaban. Y así estuvo un tiempo el pueblo de Dios. Y bueno, el rey Josías, cuando estaba en su reinado, empezó a ver la casa, el templo de Dios y decidió que era tiempo de arreglarlo, que era tiempo de que estuviera bien arreglado y tenían que reparar todo lo que estaba mal en el templo. Entonces dio el dinero, buscó que se diera el dinero a unos carpinteros, a unos albañiles, a maestros de la construcción para que pudieran arreglar la iglesia, el templo de Dios, ¿verdad? Porque pues el rey no se iba a poner a arreglar el templo, ¿verdad que no? Bueno, recuerden, tenemos al rey Josías, que estaba reinando en ese tiempo, y teníamos también a los carpinteros, a los albañiles y a los maestros de construcción que iban a ayudar a reparar el templo. ¿Ok? ¿No se les olvida? Ya tenemos esas personas. Bueno, y así los carpinteros, los albañiles y los maestros empezaron a arreglar la iglesia y empezaron a quitar los escombros y empezaron a limpiar y empezaron a hacer todo eso. ¿Y qué crees que se encontraron? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Se encontraron un libro de la ley, o sea, un libro de la Biblia, de la palabra de Dios. Se encontraron un libro de la Biblia y se la llevaron al rey, a las personas que estaban con el rey, y la empezaron a leer y se dieron cuenta que no estaban haciendo lo correcto ante los ojos de Dios, que estaban haciendo cosas que los mandamientos de Dios no decían o que decían que no hicieran. Entonces el rey empezó a llorar y empezó a preocuparse y empezó a ver que estaban haciendo las cosas mal y no sabía qué hacer. Y estaban viendo la palabra de Dios y veían que estaban adorando a otros dioses y que estaban haciendo cosas malas. Y todo eso. Entonces fueron a buscar a una profetista, a una mujer llamada Hulda. ¿Cómo se llamaba? Hulda. Hulda era una profetista, ella escuchaba la voz de Dios. Y como ya te dije, en ese tiempo, pues no había muchas personas que hicieran cosas buenas y que escucharan la voz de Dios. Entonces fueron a buscar a Hulda, y ella era profetista, y cuando dijeron lo que había pasado, que se habían encontrado un libro de la ley en la iglesia, en el templo de Dios, ella escuchó la voz de Dios y le dio un mensaje para el rey, diciendo que ciertamente Dios decía que el pueblo estaba haciendo cosas malas, que el pueblo no estaba haciendo cosas buenas, que estaban adorando a otros dioses, estaban haciendo muchas cosas malas. Y eso le dijo Hulda a las personas del rey, pero también les dijo que Dios había visto que el rey se había puesto triste y se humilló delante de Dios cuando reconoció lo malo y reconoció el libro de la ley y reconoció que no estaban haciendo las cosas que ahí decía, y que por eso lo iba a llevar
con paz y que le iba a ayudar. Después de escuchar esas palabras, el rey Josías hizo que todo el pueblo hiciera lo que el libro de la ley decía. Hizo que todo el pueblo sacara todas las cosas de otros dioses, quitaran todo lo que no era, que adoraba a Dios, al único y Dios verdadero, que lo quitaran y solo adoraran a Dios. Y le hizo un pacto con Dios y el pueblo también lo hizo, de que iban a hacer lo bueno delante de él. Y bueno, ¿te acuerdas todas las personas que vimos? Vimos a la profetista, vimos a Josías y vimos a los carpinteros y a las personas que ayudaron a reparar la iglesia. Bueno, cada una de esas personas tenía una función específica. Hulda fue quien dio la palabra, quien escuchó la voz de Dios y dio el mensaje que Dios tenía para ellos. Dio el mensaje que Dios tenía para el pueblo. Ella escuchó la voz de Dios y la función que tuvo que hacer fue muy específica, fue dar un mensaje muy importante. Luego, el rey Josías fue quien dio la orden de que se arreglara el templo, pero también fue el que reconoció lo que estaba haciendo mal y le ordenó a los demás que buscaran y le escucharan la palabra de Dios y fueran haciendo lo bueno, que quitaran las cosas malas y empezaran a hacer lo bueno delante de Dios. Y también estuvieron los carpinteros, albañiles y los maestros de construcción, que fueron quienes arreglaron la iglesia, quienes arreglaron el templo de Dios. Cada uno hizo una función específica y el otro no pudo hacer lo que hacía el otro miembro. Por ejemplo, el rey no se iba a poner a construir y a arreglar la iglesia con sus manos, ¿verdad que no? Pues no, ni la profetista se iba a poner a arreglar el templo con sus manos. No, cada uno hizo algo específico, cada uno hizo una cosa importante, pero todo que terminó en que el pueblo empezó a hacer lo bueno delante de Dios y escucharon la voz de Dios. Uno dio el mensaje, otro dio la orden y reconoció lo que estaban haciendo mal y les ordenó hacer lo bueno, y otros ayudaron a construir el templo de nuevo. Cada uno tenía cosas muy diferentes que hacer, pero muy importantes. Así también es en la iglesia. Cada uno de los miembros de la iglesia tiene un propósito importante y una función importante que llevar a cabo. Por eso tú no te preocupes, tienes que confiar en Dios, a estar atento a la voz de Dios para saber cuál es tu propósito, cuál es tu misión y cuál es el lugar donde Dios te va a poner. Ahorita tal vez puedes decir que estás chiquito o algo, pero es muy importante que tú busques a Dios constantemente, que leas la Biblia, que ores a Él, para así poder escuchar el propósito que Él tiene para tu vida y puedas saber cuál es la función que Él ha dado para ti. Es una función muy importante. Sea cual sea, es una función muy importante. ¿Viste cómo aquí vimos 3 funciones diferentes? Y todas impactaron para que el pueblo empezara a hacer lo bueno delante de Dios. Y para que el rey empezara a hacer lo bueno delante de Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos buscar hacer la función que Él tiene para nosotros. Y créeme, si tú haces la función que te toca, vas a ver cosas buenas, resultados buenos. Tenemos que creer en Dios, escuchar su voz, conocer el propósito que Él nos ha dado, escuchar el mensaje, como ya lo hemos dicho en otras clases, escuchar el mensaje que Él tiene para nosotros y ponernos a trabajar en la función y en la posición que Él ya nos dio. Muy bien. Bueno, hoy de tarea te voy a encargar que pienses en algún puesto de la iglesia, algún ministerio, el que a ti te gusta, y si no sabes cuál, pregúntale a tus papás y vas a escribirme cuáles son las funciones que crees que tiene. Por ejemplo, el pastor, o alguien de la alabanza, o algún maestro, o los sugieres de la entrada. ¿Qué crees que hacen tú con ellos? ¿Qué crees que hacen? ¿Qué función crees que tiene cada uno de ellos? ¿Sí? Puedes preguntar a tus papás, puedes preguntarle a tus tíos, a tus abuelos, a las personas que tú quieras, pero vas a investigarme cuál es la función de algunos miembros de la iglesia. ¿Sí? Muy bien, nos vemos en la próxima clase, espero que te haya gustado. En la semana tendremos un juego para relajarnos y divertirnos un rato. Y recuerda, hay que orar, hay que buscar a Dios, hay que leer la Biblia, porque así vamos a conocer el propósito para nuestras vidas. Y el propósito es, ¿para qué nací? Bueno chicos, les mando un fuerte abrazo y nos vemos. Bye.